7 minutos de la tarde, aquí en el Sol de la Tarde, que es el sol del país. Bienvenidos y bienvenidas a todos quienes nos ven, quienes nos escuchan. Hoy, viernes 3 de marzo de este año 2023, faltando exactamente menos de 24 horas para una de las fechas más importantes en el calendario litúrgico de RCC Media, el cumpleaños del doctor Ricardo Nieves, quien mañana tendrá su onomástico y a quien le deseamos, con 24 horas de antelación, muchas felicidades y que disfrute porque se lo merece, porque es una persona que está comprometida con las mejores causas de este país y es una persona que siempre enseña y de la cual siempre se aprende. Así que al doctor Nieves, a donde quiera que esté, porque ahora voy a hacer como él haría, porque no está aquí, le deseamos unas felicitaciones. Y apenas empieza este cumpleaños, aquí en el Sol de la Tarde. Gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía hoy viernes. Hoy que es un día un poco distendido y que a pesar de que, como todos los días que abrimos este espacio, hacemos una pequeña reflexión en torno a la fecha que podríamos conmemorar o la fecha que fuera simbólica el día de hoy, y no deja de ser sintomático, sobre todo porque son situaciones que siempre se replican, no solamente aquí, sino en otros países vinculados a nuestra región. Un día como hoy, ese señor que descansa en el Panteón Nacional, que obedece al nombre de Pedro Santana, primer presidente constitucional de la República Dominicana, pues expulsó nada más y nada menos que a la mamá de Juan Pablo Duarte, a ese enemigo público, a doña Manuela Díez. Fue expulsada del país un día como hoy, hace apenas menos de 9 meses, de un año de fundada la República. Recordando que el 27 de febrero del mismo año, 5 o 6 días después de esta fecha, también don Pedro Santana, que espero que arda en la caldera más ardiente del infierno, se despachó celebrando el primer aniversario de la República con el fusil, con el primer feminicidio del Estado Dominicano, si cabe la expresión, con el fusilamiento de María Trinidad Sánchez. Ese señor que está en el Panteón Nacional, oh ironías de la vida, justo al frente, del otro lado, de María Trinidad Sánchez. Cuando usted entra al Panteón, donde hay próceres y no tan próceres, usted se encuentra, me parece que a la derecha, a la izquierda, cuando entra con la tumba de Pedro Santana, y justo al frente, como mirándola, como recordándole ese acto de ultraje y de violencia, está ese patán que nos traicionó anexándonos a la República Dominicana. Pero eso no fue solo lo suficiente, fue también la instauración de los primeros actos de desviacionismo institucional del Estado Dominicano. Cuando la naciente república estaba dotándose de una constitución, este señor fue a San Cristóbal, rodeó la casa donde se estaba redactando la constitución y, lejos de aportar al debate, lo que hizo fue que exigió que le pusieran un artículo de 210 ahí que lo eximiera de cualquier fusilamiento, como en efecto haría al año siguiente a los denominados traidores a la patria. Ese señor que nos traicionó y que nos entregó, que sin embargo, oh ironías del destino, un día como hoy, de 1865, 20 años después de ese evento, de ese destierro y de ese fusilamiento, la reina de España firmó el decreto, la cédula real, que cancelaba la anexión de la República Dominicana al Reino de España y que ordenaba la retirada inmediata de las tropas españolas. Eso no puede pasar como un hecho inadvertido, porque esa revocación de la anexión no fue producto de una gracia de su majestad, sino el producto de una gran lucha de un pueblo, como señaló en su momento la historiadora Muquien Sanben, que si acaso la restauración fue la verdadera independencia de este pueblo. Juan Bosch también trabajó esa línea temática, porque reafirmó en una lucha nacional que iba más allá de las clases sociales, que iba más allá de las conveniencias económicas, que iba más allá de lo racial, que solamente tenía una bandera: devolver la libertad al pueblo dominicano, cosa que finalmente se logró un día como hoy de 1865, nuevamente. Don Rafael Fafa Taveras, buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, estaba escuchándote mientras llegaba con el anuncio de que Ricardo Nieves cumpleaños. Mañana. Pero usted sabe que los ricos celebran como las patronales, duran una semana celebrando. Concreto,
de la comunicación. Sí. Entonces, Un tigre y manada completa también. no. Y desde ese punto de vista, él tiene muchos amigos. Supongo que tendrá muchos gente hostil a él, no enemigo, pero que, porque en el fondo él tiene una línea política muy buena, que es guiarse por la verdad y por los intereses de la mayoría. La defensa de los intereses del pueblo dominicano. Y desde ese punto de vista, él es también una referencia en la comunicación. Incluso sus adversarios se lo reconocen. Claro. Entonces nosotros felicitamos a Juana porque ha tenido cargar cargar con este tigre durante tanto tiempo y tener entonces ese porte de mansedumbre que tiene la mujer de este león. Felicidades, Ricardo. A propósito de mansedumbre, no mostraron en el día de ayer el PLD ni el PRD, quienes no asistieron a la convocatoria del pacto por la unidad por la unidad en el tema haitiano que convocó el presidente de la República en su discurso del 27. Asistieron, Fafa, lo habíamos hablado el día de ayer, asistió la Fuerza del Pueblo, asistió la Fuerza Nacional Progresista y un arcoíris de partidos políticos minoritarios, la mayoría sí, pero el PLD no asistió y se preveía esa inasistencia desde el momento que su secretario general hizo unas declaraciones, su secretario de Asuntos Jurídicos. Está en el tapete, en esa conducta, la esencia hasta ahora de la política y que está resquebrajándose. Una oposición no concibe en la práctica tradicional de esta política ninguna colaboración y ningún silencio frente a sus adversarios. La motivación real del ejercicio político, la diferenciación, es la crítica, no es el servicio a la sociedad. Cuando es el servicio a la sociedad, entonces tú no puedes anteponer el hecho de que un tema sea abierto para mejorarlo por uno que es tu adversario. Si es así, tú debes cooperar para el servicio. Yo he estado insistiendo que el nivel que tienen las realidades dominicanas hoy, las dificultades de la sociedad y de la institucionalidad política, han alcanzado un grado que deben lograr que los participantes en la política pongan en primer plano cómo detener este deterioro institucional y cómo reforzarlo. Que pongan en primer plano el servicio, no la continuidad de una política que es simplemente de rechazo. Lo que se consiguió con Haití está discutiéndose también con el problema de los salarios. Mira, yo esperaría que no lo veamos como algo definitivo. El PLD y el PRD, y de hecho, los argumentos que puso sobre la mesa el presidente del PRD, Miguel Vargas, fueron diferentes a los argumentos que el PLD iba diciendo, porque el PLD, sus diferentes voceros, las diferentes personas que expresaron posición en torno a esto, hablaron que si el gobierno dice una cosa y hace otra, que si tiene la ley de trata, cosa que no es así porque el presidente la retiró, que si eso es otra pérdida de tiempo como fue el Consejo Económico Social. Sin embargo, Miguel Vargas Maldonado fue contundente y puntual y tiene hasta asideros y preocupación su planteamiento, Miguel, y lo dijo aquí nuestro compañero Graimer Méndez ayer. Miguel Vargas se refirió, dijo, bueno, lo que pasa es que hace un año, a principios de enero, fuimos convocados al Palacio, nos pusimos de acuerdo para trabajar en esa línea y nunca más nos volvieron a llamar. Desde esa lógica, su crítica y su preocupación es válida, pero aún así, el presidente Miguel Vargas Maldonado, el PRD, aún así, aunque usted tenga la razón en su resquemor, una segunda oportunidad para un tema tan importante para el país, siempre hay que darla y siempre hay que ofertarla. Entonces, si bien es cierto que usted tiene razón en el sentido de que el gobierno quizás en esos 12 meses no hizo una serie de diligencias para operativizar y sacar acciones concretas para obtener resultados de ese gran acuerdo de hace un año, si el presidente llama para que se sienten todo de acuerdo. Entonces, el principal problema que tiene como tal el Estado Dominicano a medio y largo plazo, yo creo que la posición no debería ser esa. Con mucho respeto se lo digo, y aunque usted tenga la razón, le conmino a que reflexione en torno a eso. Y en sentido general, al PLD y al PRD,
que se sienten en la mesa, que sentarse en la mesa es la única opción para poder construir soluciones compartidas y sostenibles en el tiempo. ¿Y cómo tú puedes justificar que cuando hay una abrumadora mayoría participando en la búsqueda de una solución al problema, tú puedes apoyarte en una insignificante medida que nos invitaron pero que no nos hicieron caso? ¿Y por qué tú no valoras al revés? Aunque esta gente tuvo un año, no pudo evitar tener que llamarnos, que es una ratificación de la calidad del proceso. Pero que si Miguel Vargas tuviera asesores con ese nivel de razonamiento que tú tienes, Fafa, que los tiene, pero si los escuchara realmente, pero que se dé esa oportunidad, porque para muestra un botón, se señala hoy en principales medios, en algunos importantes medios del país, referente a lo de Haití, también señalo que la llegada de armas a Haití por la frontera haitiana, la llegada de armas a Haití proviene principalmente de Estados Unidos. Qué gran descubrimiento. O sea, un país, Fafa, que está colapsado, que no tiene un control sobre su territorio y por lo tanto sobre su territorio aduanero, y por lo tanto eso es un puerto abierto. Que estén entrando armas de Venezuela, que estén entrando todas las armas desde Estados Unidos, es mucho parecido a la historia de la entrada de armas que se queja López Obrador, de la entrada de armas a territorio mexicano. ¿De dónde vienen las armas? De la mayor industria armamentística militar del mundo, de los Estados Unidos. Y una frontera que deberíamos señalar también, que sigue poniendo sobre la mesa temas importantes que hacen imposible que un actor creíble y responsable de la política dominicana mire hacia otro lado. No pueden mirar hacia otro lado los partidos políticos ante un llamado de esta naturaleza, cuando se despacha un periódico de circulación nacional diciendo que solo en el año pasado por la frontera cruzaron 500,000 personas, Fafa. 500,000 de personas cruzaron por los 5 puestos fronterizos. 327,875 entraron, salieron 250,000, es decir, que se quedaron 100 y pico adentro, y hubo 122,000 deportaciones. Y oye, dos cosas. Independientemente del sentido de preservación de la autoridad local y de la soberanía, discutiendo qué hacer frente a una crisis que usted sabe que no va a contener fácilmente que sigan viniendo a sacar miles de gente desesperada en Haití. Hay un detalle. Miren, no hay manera, absolutamente no hay manera de pasar por alto otro aspecto del problema haitiano. Yo le decía a un amigo hoy, al director del Banco Agrícola, que es mi viejo amigo, tremendo trabajo, que a propósito de la crisis haitiana y de la acción del gobierno que tiene a limitar esa movilidad con la que se acumuló este volumen de inmigrantes, hay que valorar que Haití ha sido decisiva en el proceso de la construcción dominicana y lo ha sido en la agricultura. Que independientemente de enfrentar en nombre de la soberanía el negocio inocultable del tráfico de haitianos, hay que hacer un esfuerzo adicional en este momento, no solo por recuperar la noción de conjunto de nuestra soberanía, sino en el gobierno para incrementar la participación local en la agricultura, porque la solución de la crisis haitiana implica limitar la fuerza decisiva de la práctica de la agricultura. Y en función de eso, yo le decía, el gobierno, junto con propiciar eso que está haciendo, discutir con toda la fuerza la solución frente a Haití, no puede ignorar que en la medida en que consolidamos una política frente a Haití, se dificulta el trabajo que ellos hacían aquí con la agricultura y con la construcción, y que ahora mismo la agricultura es una necesidad que la abordemos para hacerla más efectiva, y por lo tanto hay que en este momento darle una mayor atención. Bueno, en otro orden de noticias, también señalando que la Junta Central el día de hoy
notificó a los partidos políticos que, bueno, el plazo ya de inicio de electoral, hay 45 días para depositar sus intenciones de si realizarán o no primarias como método de selección para sus candidatos presidenciales. Los partidos políticos tienen hasta el 14 de abril para notificarle a la Junta Central Electoral qué método utilizarán. Y esto adquiere relevancia porque a lo interno de los partidos políticos, no así en todos, hay divergencias en cuanto a qué método se utilizaría. Si sería y han tomado la precaución de no poner uno, sino, además de la participación masiva, casi todos tienen una propuesta alternativa de convención hecha por delegados. Pero vamos a ver cómo en este plazo la conciencia democrática de que la base tenga participación se impone sobre la manipulación con la que ha sido tratado hasta ahora la lucha interna de los partidos políticos. Bueno, esperemos que así sea, porque de hecho los principales hitos en crisis de los partidos políticos han girado en torno a procesos convencionales, cuando así hablamos de temas internos, y a procesos convencionales no para escoger a algún regidor en la caleta, sino para escoger al candidato presidencial. Y podemos retrotraernos en el tiempo hasta donde tú quieras. Y tiene que ver con una debilidad de todo el proceso político. Se ha evadido a veces las convenciones porque es el espacio donde surgen las potencias que aspiran a ganar respaldo. Se sobrepone al interés común del compromiso de usted tener un programa y una línea de acción que si se impone usted la puede respaldar. Lo que se impone es la aspiración personal de cada quien. Y ahí está la debilidad de la convención de los partidos, que tienden a dividirlo y a atomizarlo porque la gente no participa con la conciencia de que es una práctica democrática, sino que es un medio para usted defender lo suyo. Vamos a ver cuánta maduración aparece ahora en este pequeño tiempo que tienen los partidos para decidir a qué recurren, si a las prácticas mañosas del pasado o a la expresión democrática de sus bases. Esperemos que sea así, pero otra lectura que podría tener esto es para los que piensan que uno cae en el eufemismo cuando dice que el 2023 ya es un año electoral. Para muestra o para mejor muestra, ahí está un botón, ya empezó a organizarse la campaña. En otras noticias también señalar que la firma de inversión JP Morgan, a través de un estudio hecho por colaboradores internos, destacó la solidez de los fundamentos económicos de la República Dominicana. Esto es algo que ya es recurrente en algunos organismos internacionales. Incluso hay agencias de calificación riesgo que han mejorado la calificación riesgo de la República Dominicana a un contexto de crisis. Para quienes no manejan lo que significa o en qué se traduce una mejora en la calificación o una mejora en la evaluación por parte de una agencia calificadora o de un banco de inversión, eso es increíble. Eso vendría siendo, para que nos puedan entender, eso vendría siendo como el CICLA o el data crédito, y valgan los anuncios no pagos, como el sistema de buró crediticio que tienen los países. ¿Y quién puntea el buró crediticio? Las agencias calificadoras de riesgo. ¿Y quién le indica a los inversionistas, a las personas que tienen dinero, que dicen, ¿qué hago con este dinero? ¿Dónde lo invierto? ¿Lo pongo en un certificado de inversión? ¿O compro acciones? ¿O lo invierto en algún país que me deje más dinero? Cuando yo voy a tomar esa decisión de inversión como inversionista, ya sea físico o institucional, lo que me guía a mí son estas notas. Que un banco de inversión como JP Morgan diga, República Dominicana tiene unos fundamentos sólidos, le está diciendo al mundo entero, miren, en Latinoamérica, si ustedes quieren poner un dinero y que le vaya bien y que no le vaya mal como le pudiera ir en otros países de la región, lamentablemente, por nuestros pueblos hermanos, vayan a la República Dominicana. Esto no es casual, esto es producto del cúmulo de acciones en materia de política económica que se han venido tomando a lo largo de años, que han permitido que la economía dominicana, quinquenio
tras quinquenio muestre muestras de robustez. Así que valgan las felicitaciones para las autoridades vinculadas al manejo de la política económica y monetaria que permite que instituciones tan solventes y tan prestigiosas, morales, como el JP Morgan, desde el punto de vista financiero, evidentemente, puedan hacer una calificación así del Estado dominicano, que nos beneficia a todos. Señalar también una noticia importante y un poco que tiene sus bemoles, que la Dirección General de Ética, que preside doña Milagro, pues presentó un ranking, por decirlo de alguna forma, del nivel de transparencia y de cumplimiento a la normativa de transparencia que tienen las instituciones del Estado. En concreto, se evaluaron 226 instituciones del Estado, de las cuales solo pasaron 174. Léeme los números otra vez. De 226 instituciones, 174 pasaron. Que ojo, que pasar es con un 85% en el puntaje mínimo y hay una reprobación por debajo del 70%. ¿Cómo ir a la escuela? Las instituciones, estas 226 instituciones del Estado, fueron a la escuela de la transparencia, por decir una cosa. Y no pasaron los 60 del Y examen. no pasaron, no cumplen por debajo de 70, 21 instituciones. Ahora bien, ¿quiénes son estas instituciones? Que de las 21 instituciones no cumpla, Fafa, tus amigos, que siempre los defiende a capa y espada de la Procuraduría General de la República. Tú dices, ¿cómo que no cumple en transparencia la Procuraduría? Que el Senado no cumple en transparencia, que la Cámara de Diputados no cumple, que la Junta Central Electoral no cumple. Bueno, no es que llama suspicacia, tampoco vamos a hacer morbo de esto, ni leña de árbol caído, porque estos son guías indicativas. La Procuraduría sacó un 69.59. Si esto fuera un examen con un profesor, el profesor te regala los 31 puntos para que pases, para que estemos claros. Ahora, estos son guías indicativas que permiten, y ahí está lo destacable, que en las instituciones que no pasen se sepan dónde están las falencias y se hagan las mejoras institucionales. No es un tema de quemarse o no quemarse, es un tema de decir, bueno, mira, nuestra página web no es friendly, dura mucho, es muy confusa. Esos son los aspectos que se toman en cuenta. Sí, pero hay un problema. Este gobierno llegó al poder comprometido, yo lo reitero una vez más, con refundar el Estado, es decir, con hacer que sus instituciones pudiesen operar con la claridad ética en la noción de su servicio y sujeto a sus propias orientaciones. Pero estas no son instituciones del gobierno, Fafa. Bueno, hay algunas que sí, pero ni la Junta Central Electoral no depende del gobierno central, ni de nada que haya dicho Luis Abinader, ni en términos institucionales, Oye, ni el Senado ni la Cámara de Diputados. El Estado es el espacio donde el gobierno manda. Y aunque esas sean autónomas, responden a la organización política. Pero el gobierno creo que no la manda. pueden excluir a ella, de también rendirle cuenta de que no pueden tener una guía distinta al cumplimiento de su práctica verdadera. Ahora, tú sabes que ese derecho que tienen de pedir información tiene un tiempo. Pero muchas veces esas instituciones no tienen esas informaciones a la mano. Hay que buscar esa información, claro, incluso construir esos informes para podérselo ofrecer. Señores, y aquí hay gente, aunque usted no lo crea, que mensualmente piden. Le exigen a las instituciones las mismas informaciones. ¿Qué pasa? Y te lo digo por experiencia. Sí, yo doy fe de yo también. Hay gente que solamente para fuñir, para ejercer su constitucional derecho a joder. A joder. Pero excusa, quiero aclarar, dije hay gente, para que después no vayan a poner palabras en mi boca que yo no he puesto. Yo dije hay gente. Puede decir que yo hay también, igual te entiendo. Es que yo no soy de Cibao, yo soy del sur. Entonces, hay gente, señores, que está puesta para eso. Alejandro. ¿Y qué pasa? Que las instituciones tienen que poner un equipo, Fafa, exclusivamente a eso, para levantar esas informaciones, para que la misma gente se sienta satisfecho. Una pregunta que a mí me encantaría que se me respondiera desde la Dirección de Ética es, ¿en base a qué informes se saca este ranking? Si es en base a la queja de la gente, si es en base a exigencias de la misma entidad, si es una encuesta, o sea, ¿en qué se basa? Porque la respuesta está en el reporte de hoy. Bueno, pues la respuesta, porque en verdad, de 226 entidades del Estado, solo 174 superaron el ranking, ¿verdad?
y el ranking es de 85 puntos. 85. Que es Entonces, más alto que un ranking escolar, por cierto. sí, porque no es una escuela realmente. Superaron el ranking, que es de 85 puntos, en cumplimiento a las informaciones mínimas establecidas por la ley 200.04 de libre pero acceso a lo que la me información. refiero, No, por ahí están. La pregunta pero es el a lo- instrumento la- de captación. A lo que me refiero es, una cosa es, por ejemplo, si tú dices, bueno, superaron el 85% de las informaciones ofrecidas en su página web para el público en general, o también el derecho que le da a la gente y a cualquier entidad a pedirte información y a tú ofrecérsela en un tiempo determinado. A eso es que me refiero. No, pero es que parece que no entendiste. Es que la ley tiene los dispositivos establecidos para la medición conjuntamente, bien, conjuntamente con Federico, por favor. con una normativa. Tradúcemele a Lenzi lo que yo No, quiero no, decir. yo te No, entiendo. óyeme, Pero es es que ellos dicen que se basan en el reglamento Bueno, pero o la resolución 0221 de la DGI y además en el cumplimiento de las informaciones mínimas establecidas No, pero por la sí, ley. Sí, pero pero- lo que creo que Diurka quiere decir es, independientemente de que esos son los criterios, es el mecanismo de captación de esa información. Porque estamos hablando de 226 instituciones y me pregunto es, ¿cómo yo a las 226 instituciones evalué de qué manera están o no cumpliendo con eso que tú ese acabas es de el decir? punto que Le yo quiero mandé un saber. cuestionario, me metí en su página Entré en web. su página web y- para ver y- si tenían y- todas las hice un informaciones checklist. reglamentarias, o la otra manera, que es la que me causa mucha curiosidad y es la que expliqué aquí, es cuando te demandan información a través de la dirección de ética de la institución. O sea, cuando te demandan información que no necesariamente es información que tú tienes en la web, porque la de la web la gente la puede obtener enseguida, pero cuando te mandan una información particular, muchas veces tú tienes que construirla. Pero eso es solo un aspecto de la No, evaluación. es un tecnicismo. Si usted cumplió con eso, no. Cada institución tiene una nota reglamentaria de cómo comportarse. Y el análisis es, con relación a esa guía de su servicio, ¿qué información hay de las prácticas? Yo creo que es un paso importante, pasarle revista a todas las instituciones y hacer público la evaluación de ellas. Bueno, Y apretarle a la que no cumplen. vamos a una pausa y volvemos con la gente.